Sí, muy buenas noches a todos. Dios les bendiga nuevamente con ustedes, su hermano y amigo José Alfredo Roncancio Méndez, en esta noche saludándoles, bendiciéndoles, recordándoles que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias con aquellos que aman y confían en sus promesas. Vamos a estar tocando un tema o hablando de un tema que lo hemos titulado Volviendo a las sendas antiguas. La palabra del Señor habla del pueblo de Israel como un pueblo establecido bajo unos órdenes, bajo unos reglamentos, unos parámetros de Dios llamados la ley, los estatutos dados por Dios para el pueblo de Israel. Y dio los vigilantes que en los tiempos del pueblo de Israel fueron llamados los profetas de Dios. Los profetas de Dios eran hombres y mujeres vigilantes de que esa ley establecida por Dios, de que esos estatutos dados por Dios en su pueblo no se saliera, no se desconectara de esos órdenes, de esos estatutos dados por Dios. Y en el nuevo tiempo, en la era de la iglesia, en el tiempo de la gracia, no podemos establecer un orden diferente. Dios a través de sus apóstoles estableció un diseño, un plan de cómo hacerlo y qué debemos hacer. Y aquellos que son llamados por Dios para establecer el reino, para que lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha revelado a través de sus profetas y sus apóstoles, no se desvanezca. Somos vigilantes, tú y yo como hombres de Dios somos llamados vigilantes para que aquello que Dios ha establecido en estos tiempos y desde tiempos antiguos no se desordene. Así como el profeta era vigilante de cuando aquellos hombres que eran hombres de Dios establecidos por Dios se salían del plan y del diseño y de la voluntad de Dios, eran hombres que exhortaban al pueblo de Dios, que exhortaban a sus líderes, que exhortaban a aquellos que tenían una comisión o un mandato dado por Dios. En el tiempo de la gracia, tú y yo somos vigilantes. Tú, que eres un llamado, un hombre, una mujer de Dios, el llamado tuyo es a vigilar de que el hombre y la mujer de Dios, de que aquellos que están caminando y de acuerdo a la gracia, no se salgan de los parámetros de la palabra. Ahí es donde la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando a Timoteo, le dice una palabra muy clara, y es que dice la palabra de 2 Timoteo 3:16, y dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Si queremos que los hombres y las mujeres de Dios sean preparados, perfectos para toda buena obra, debemos cuidar lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y era que la palabra era el diseño, era el plan, era la herramienta perfecta para que el hombre y la mujer de Dios fuera formado a través del diseño y el orden de la palabra. Si el pueblo, si los hijos de Dios no son formados a través del orden perfecto de la palabra, el hombre y la mujer se levantarán con pensamientos propios e ideas propias de qué es su creencia en su Dios. Tú y yo estamos llamados, tú que eres un profeta de Dios, quizás podamos ver más allá de lo que puedan ver otros. El orden y el plan es que vigilemos de que aquello que los profetas establecieron con los apóstoles, a Jesús como la piedra angular, y las palabras dadas a través de los apóstoles y las revelaciones de la doctrina dada por ellos, no se salgan aquellos que están entrando al camino de la salvación, aquellos que están accediendo a la gracia a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tú y yo somos vigilantes para que en aquellos que quizás están iniciando o están apenas comenzando a caminar no se pierdan, que podamos hacer lo que el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, que podamos usar la palabra, que es la herramienta útil para enseñar, es el primer paso. El segundo, para redarguir, para corregir. Si tú quizás en tu caminar con el Señor ya sabes
lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios de lo que va a hacer es corregirte y exhortarte en lo que estés haciendo, porque al final el orden y el plan de Dios es que si somos enseñados en la palabra, si estamos redarguidos a través de la palabra, si estamos corregidos a través de la palabra, ya estamos preparados para ser instruidos. El plan de Dios es enseñarte en la palabra, corregirte a través de ella, redarguirte de que quizás estemos haciendo algo malo, para que al final se pueda manifestar lo que Dios realmente quiere hacer contigo y conmigo, y es instruirnos. Instruirnos es darnos una visión, un punto hacia qué es lo que Dios quiere que hagamos y dónde Dios se va a manifestar con poder y gloria a través de nuestras vidas y a través de su infinita gracia y de lo que Dios ha diseñado para cada uno. Entonces recuerde, debemos de volver a las sendas antiguas donde los hombres y las mujeres de Dios dependían de la palabra de Dios, y aquellos que tenían el conocimiento, que tenían la revelación de Dios, eran vigilantes de que aquellos que conocían de Dios y aquellos que habían sido instruidos por Dios no se salieran del plan y de la perfecta voluntad de Dios para ellos. Entonces, si tú y yo hemos sido llamados para hacer una labor, para ser esos líderes, para ser esas personas de visión, esos hombres, esos profetas, esos siervos de Dios, debemos entender algo, es que tenemos una responsabilidad de vigilar a aquellos que están caminando en la verdad e instruirlos, corregirlos, y si al final Dios permite que ellos están caminando en la enseñanza, en la corrección, y si se han dejado, poder instruirlos a lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos. Recuerde, Dios quiere y desea hacer cosas extraordinarias y poderosas con cada uno de nosotros, y lo único que desea y busca Dios de ti y de mí es que creamos en sus promesas.